Transformada de Laplace y sus aplicaciones. Primero que nada vamos a dar una información general para tener una idea del concepto de lo que vamos a trabajar. Dado los elementos que tenemos en el laboratorio, tendremos el valor de un capacitor, un valor desconocido. Una vez obtenido el valor, comprobaremos mediante algún método matemático, en este caso la transformada de Laplace, y veremos distintas respuestas del sistema, comprobaremos los valores obtenidos mediante las simulaciones y luego sacaremos unas conclusiones de lo que es este trabajo de... Para la medición se creó un circuito RLC. Como bien sabemos que al ser un circuito serie, la corriente que fluye a través de este será la misma en cada elemento. Bien sabemos la resistencia, el inductor y el capacitor. No olvidar que nuestra meta será obtener el valor del capacitor, el cual se da como una incógnita. En esta imagen podemos apreciar las distintas conexiones a un protoboard en el cual se encuentran conectados una resistencia real, un capacitor y un inductor. Cada uno de sus valores serán dados más adelante. En esta imagen podemos ver el circuito RLC, en el cual obtendremos el valor de C de una forma matemática con fasores. La suma de las caídas de tensiones de cada elemento debe ser igual a lo que genera la fuente, en este caso el generador de funciones, que entrega alrededor de 1.72 volts. De esta ecuación matemática despejamos C, que vendría siendo la capacitancia del capacitor. Otros datos que se entregarán para este laboratorio es que trabajamos con una frecuencia de 2 kHz, por lo tanto W bien será 2pi veces la frecuencia. Eso nos da un total de 12.566,38 radianes por segundo. Tenemos una resistencia de 1500 ohms, un inductor de 38 miliamperes, los cuales están conectados todos en serie. Luego pasamos a medir la tensión y la resistencia, un dato importante para poder obtener la corriente que está circulando dentro de este circuito RLC. Recordamos que la corriente en el circuito RLC es la misma para el circuito en general. En este caso la corriente nos dio 44 miliamperes. Con este valor medido en laboratorio se obtiene un valor aproximado de la capacidad. La capacitancia sería, en este caso, 10,67 por 10 elevado a menos 9, lo que sería aproximadamente 10 nanofarad la capacidad del capacitor. Acá se ven unas imágenes del generador de funciones, el cual está entregando una frecuencia de 2.008 kHz, los dos que habíamos mencionado anteriormente. Recordad que cuando se mide físicamente algunos valores varían. Tenemos la inductancia de 38 miliamperes y también se puede apreciar las tenazas para poder obtener la tensión en ese momento, en ese instante, de la resistencia. Ahora pasamos a otra parte que vendría siendo analizar este circuito desde la mirada de la transformada de Laplace. Como bien sabemos, el generador de funciones entrega una tensión a la red que se vendrían siendo los 1.72 volts, y nuestra salida, el dato que nos importa, vendría siendo la tensión en el condensador. Realizando un análisis de malla, como bien sabemos, el voltaje que entrega la fuente debe ser igual a las caídas de tensión que hay en cada elemento. Aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, la cual nos dice que el voltaje que entrega la fuente, en este caso la salida del generador de funciones, debe ser igual a la suma de las caídas de tensión que hay en cada elemento. Como bien sabemos, la ecuación diferencial que rige este sistema RLC se muestra en la figura, el cual, si lo llevamos al dominio de la transformada Laplace, lo que vendría siendo cambiar las derivadas por un factor s elevado a algo, que ese algo nos viene dando el grado de la derivada. Cambiamos la ecuación y acá aparece la función transferencia.
lo que viene siendo en el circuito la entrada del generador de funciones dividido en la salida el voltaje que hay en el capacitor. Ahora que tenemos nuestra función de transferencia del sistema, podemos obtener los valores de S. Recordemos que el valor del inductor, del capacitor, la resistencia son valores conocidos, por lo tanto dependen solamente de S. Cuando S varía, hay tres tipos, dependiendo de los valores de alfa y omega 0, valores que se obtienen con los valores ya dados de las resistencias, inductancias y capacitancias. El valor de alfa, que viene siendo el factor de amortiguamiento, se calcula como el valor de la resistencia dividido en dos veces el valor de la inductancia. En nuestro caso, sabemos que la resistencia es de 1500 ohm y la inductancia es de 38 milihenrios, lo cual nos da un valor de 19.736,84. Luego tenemos W0, que viene siendo la frecuencia de resonancia, la cual se obtiene en 1 partido en la raíz de la multiplicación del inductor con el capacitor, lo cual nos viene dando 51.299. En este caso, para el sistema que estamos ocupando, nos da un sistema subamortiguado. Veremos más adelante las distintas clasificaciones. Podemos clasificar la respuesta del sistema en tres tipos: sobreamortiguada, críticamente amortiguada y subamortiguada. Subamortiguada es que tiene un crecimiento hasta un pic, el cual puede ser un ejemplo una máquina que al partir tiene un pic de corriente, el cual puede servir para poder poner protecciones o nos puede arrojar otro tipo de información. Como ya sabemos, estamos viendo qué sucede si aplicamos una entrada y medimos la respuesta de una salida. Tenemos el subamortiguado, perdón, el críticamente amortiguado, el cual crece de una forma más controlada, la cual llega hasta un pic y se mantiene. Luego tenemos el sobreamortiguado, que ya crece de una forma exponencial hasta llegar a su valor nominal, puede ser. Simulando luego en el programa Multisim con los valores de los resistencia 1500 ohm, inductor de 38 milihenrios y el capacitor de 10 nanofarad, también nos entrega una salida en la cual nos muestra que el sistema es subamortiguado. Vamos a ver qué sucede si ocupamos ahora una resistencia de 4700 ohm. Si esto lo hacemos, recuerden que varía el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Como bien sabíamos, estos valores van variando dependiendo de qué valor tiene cada resistencia, cada capacitor, cada inductor. De aquí nace también la idea de los filtros. Bueno, en este caso, con una resistencia de 4700 kilos, perdón, 4700 ohm, se obtiene un alfa de 61.842 y un omega 0 de 51.299. En este caso, el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, tenemos un sistema sobreamortiguado. En este caso, al poner una resistencia de 4700 ohm, la respuesta del sistema, en este caso el voltaje en el capacitor, se comporta de una forma sobreamortiguada, donde el mismo generador de funciones está entregando una onda cuadrada de 1 Hz. Simulando multisim, se observa que también tiene una respuesta sobreamortiguada. Además podemos ver acá el comportamiento de un circuito RLC, donde se ve claramente la carga y descarga del voltaje, pues. Bueno, y a modo de prueba, finalmente también nos entregaron una resistencia de 10.000 ohm, solo para ver
qué tipo de comportamiento tiene el sistema al cambiar la resistencia, disminuir su corriente y ver en qué varía esto la respuesta de voltaje en el capacitor. En este caso calculamos los nuevos factores de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia, con lo cual nos da un factor de amortiguamiento aún mayor que la frecuencia de resonancia. En este caso tenemos nuevamente un sistema sobreamortiguado. También podemos ver aquí la simulación de el circuito con la resistencia de 10.000 ohm para ver la salida en el capacitor, cómo se comporta en este caso el voltaje. Finalmente en el trabajo pudimos ver la importancia de esta herramienta matemática, la transformada de Laplace, aplicando simultáneamente la teoría con la práctica. Recordar que medimos la tensión en la resistencia para poder calcular la corriente que circulaba en ese momento para el circuito RLC en serie. Una vez que obtuvimos la corriente, con fasores pudimos despejar el valor del capacitor, lo cual nos arrojó un valor de 10 nanofarad, valor bastante acertado en lo que era realmente en el laboratorio. Ya con ese valor pudimos empezar a modelar distintos sistemas. Este es un sistema de segundo orden en el cual nos dimos cuenta que variando la resistencia se podían obtener distintas respuestas del sistema, en este caso sobreamortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada. Para concluir, nos damos cuenta que la transformada de Laplace es una gran herramienta para poder modelar una respuesta esperada de un sistema y además conocer su comportamiento. Muchas gracias.